nosotros somos María Ángeles, María José Quiles Heras y Jaime Yoloyola, y vamos a hablar de los materiales absorbentes y de la biorremediación de y hidrocarburos. del proceso de biorremediación de hidrocarburos, exactamente. Vale. ¿Cuáles son nuestros objetivos? O sea, ¿cuáles serán los objetivos de las experiencias que realizamos? Pues los objetivos son ver cuál es la capacidad de algunos materiales para eliminar residuos hidrocarbonados, es decir, residuos orgánicos que son insolubles en agua, y la capacidad de algunos compuestos orgánicos, de algunos seres vivos, o sea, la capacidad de algunos seres vivos de degradar algunos compuestos orgánicos en un reactor químico. Bien, yo voy a hablar de los materiales adsorbentes, que no absorbentes. Para esto tengo que explicar primero que nada cuál es la diferencia entre absorción y adsorción. La absorción es un mecanismo por el cual algunos organismos pueden incorporar a su interior partículas de su entorno, mientras que la adsorción es la capacidad de un cuerpo para atraer algunas sustancias. Vale, en la experiencia lo que hicimos fue ver la capacidad de absorción de diferentes materiales en diferentes tintes. O sea, al ponerlos en contacto en diferentes tintes, tenían mayor o menor capacidad de absorción. Vale, ¿cuáles son los materiales que usamos? Pues estos son de origen, el único que era de aquí, que es de origen mineral, es la sepiolita. El resto son de origen animal. Bueno, sí, son vegetal, son seres vivos, ¿no? Provienen de seres vivos. Y son la quitina, que está en el esqueleto de los crustáceos, por poner un ejemplo, de los artrópodos en general. La celita, que son fósiles de algas diatomeas. Y por último, la Ulva galactuca, que es la lechuga de mar, que son las algas que vemos normalmente en la playa. Vale, ¿cuál es el proceso a seguir para comprobar la capacidad de absorción de estos materiales? Primero que nada, mezclamos en un tubo de ensayo el material que queremos probar con el tinte en disolución acuosa. Lo que hicimos nosotros fue dividirnos en 3 grupos y cada grupo usaba un tinte diferente, con unas características diferentes, y probaba cada uno de los materiales para ver cuál era el más efectivo. En segundo lugar, pusimos los tubos en el agitador para que se mezclaran y pudiera producirse esa adhesión a los materiales por parte de los tintes, ¿no? Este proceso dura en torno a 1 hora y la agitación no es muy fuerte. A continuación, extrajimos una muestra del líquido en una pipeta pequeñita, o sea, sí, y después centrifugamos esta muestra para obtener lo que dijimos antes, o sea, lo que antes dijeron nuestros compañeros, que es el sobrenadante, y ver cuál era la diferencia entre la disolución que teníamos al principio del tinte y cuál era la concentración final del tinte en el agua. Entonces, para medir esta diferencia de color, que realmente es lo que se puede observar a simple vista en algunos casos, se usa el espectrofotómetro. ¿Vale? ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Pues en el tinte azul del primer grupo, el material más efectivo fue la sepiolita. En el tinte Lissamine Green, que era de un color verde azulado, diría yo, el material más efectivo fue la quitina. Y en el cristal violeta, el material más efectivo volvió a ser la sepiolita. ¿Por qué en el tinte Lissamine Green el material más efectivo es la quitina? Pues esto es porque el tinte Lissamine Green es de carácter aniónico, es decir, está formado por aniones que son negativos, y la quitina tiene cationes. Entonces, la quitina atrae las moléculas de Lissamine Green, mientras que los otros eran catiónicos. Vale, ¿cómo se calcula el porcentaje de absorción? Es decir, ¿cómo se calcula cuánto tinte se ha quedado del material? Pues para esto se utiliza la fórmula que vemos aquí, que es la absorbancia inicial. Es decir, explico, porque la absorbancia se mide con el espectrofotómetro.
Entonces, al principio teníamos una absorbancia X, y al final tenemos una absorbancia teniendo un material que se queda con el tinte debería ser menor, porque obtenemos un líquido más claro. Se divide entre la absorbancia inicial y se multiplica con 100 y por 100. Con esto obtenemos un porcentaje. El de la sepiolita, por poner un ejemplo, en cristal morado, es del 99,45%, es decir, lo que estuvimos al final era era del color del agua prácticamente, muy efectivo. Y ahora vamos a hablar de la bioremediación. La bioremediación es básicamente eliminar las sustancias perjudiciales del agua, los tóxicos, utilizando microorganismos vivos. Vamos a hablar, el principal material que elimina la bioremediación es el petróleo. Vamos a hablar qué es el petróleo, los problemas que puede provocar el petróleo y las soluciones de estos problemas. Bueno, el petróleo es una sustancia, es una mezcla de productos orgánicos que no son solubles en agua. Aquello es las moléculas que conforman el petróleo. A nivel molecular está formado por tibromazina, metonamina y etc. Luego el petróleo se extrae de fuentes que están a mucha profundidad, están formadas por numerosas materias orgánicas bajo mucha presión durante mucho tiempo. Se extrae en las centrales petrolíferas al exterior. Bueno, como ya sabéis, del petróleo se obtienen numerosos productos, como por ejemplo todos los plásticos son derivados del petróleo, los combustibles, los detergentes, casi todo lo que usamos día a día está formado por petróleo. Bueno, problemas que provoca básicamente el derrame de fuel incontroladamente. Un ejemplo muy claro es el Prestige. Este accidente ocurrió aquí en la costa gallega y fue un gran desastre natural debido a que se llegaron a expulsar 6.000 toneladas de fuel en un día, que ocupó una distancia de 10 kilómetros de longitud y 300 metros de anchura. Así que fue muy grave. Las consecuencias son tanto a nivel en los animales muy grave porque las aves les bloquea las alas, no pueden volar, no pueden respirar, obstruye las vías respiratorias. En los animales también, en las focas, por ejemplo, esto no es de aquí, es de otro derrame de petróleo. Y ahí se puede observar en un barco cuando se rompe la cantidad de fuel que puede llegar a expulsar de la que contiene. Es devastador, esto es devastador. Las soluciones para ello es, como he dicho antes, la bioremediación. La bioremediación, bueno, hay varias formas de llevarla a cabo. Se lleva a cabo en reactores. El agua se introduce en el reactor y entonces se empieza a mover mediante introducción de aire para poner en movimiento el reactor. Después se introducen los microorganismos. Pero el problema de ello es que los microorganismos son muy pequeños, entonces si los introdujéramos tal cual son, al expulsar el agua, los microorganismos saldrían con el agua. Por lo que tienen que recubrirlo con alginato, que es una sustancia que al echarla en el agua se solidifica instantáneamente y hace que aumente el volumen del microorganismo para poder filtrarlo al exterior, cuando se saca el líquido. Esto no impide que el microorganismo absorba los materiales tóxicos. Así que puede hacerse para evitar que se pierdan los microorganismos y no hagan nada, porque si sale el agua sucia otra vez, está haciendo lo mismo. En conclusión, los dos métodos son muy eficaces para eliminar los tóxicos del agua a nivel global, porque tienen que buscar formas de eliminarlos, ya que necesita limpiar eso, porque de forma natural tardaría muchísimos años y entonces necesita utilizar métodos para eliminarlo más rápidamente. Bueno, agradecer a nuestros monitores, al Campus Domar y a los profesores por su colaboración y enseñarnos tanto y hacer que nuestra estancia aquí sea agradable y lo hemos pasado muy bien. Bueno, ¿tenía alguna pregunta?